Nueva semana, nuevo vídeo, bienvenidos a Ket.g, tu canal de computación cuántica. Durante el mes de febrero tuvo lugar el QHAC, un evento que organizamos en Sanadu todos los años dedicado a la divulgación y educación en computación cuántica, a través, por un lado, de una serie de retos de programación y por otro lado, a través de un conjunto de charlas dentro de esta disciplina. Y este año en particular he tenido la suerte de ayudar en ambas partes. Por un lado, pude participar en una de estas charlas, así que sí, bueno, si no la habéis visto, os dejo aquí el enlace, en el que hablo del Quantum Support Vector Machine, tal vez desde un punto de vista un poquito más técnico de lo que estamos acostumbrados en el canal, pero bueno, se sigue bastante bien, entonces os recomiendo que lo echéis un vistazo. Y por otro lado, los retos de programación. Pude participar en la elaboración de dichos retos. Así que hoy vamos a hablar de uno de ellos, que realmente no es muy complicado, pero ha dado mucho de qué hablar. Así que dicho esto, comencemos. El enunciado del problema plantea una pregunta muy sencilla, y es ¿dónde está el coche? Y está inspirado en estos concursos de televisión donde tenemos una serie de puertas y detrás de una de ellas está el premio, está el coche. Entonces, en este enunciado en particular trabajábamos con 4 puertas, la puerta 00, 01, 10 y 11, que bueno, que viene a ser 0, 1, 2 y 3 en binario. Y podemos hacer una serie de preguntas al presentador para determinar en qué puerta está el coche. Entonces la pregunta consiste en decir, ¿está en la puerta número 2? Y el presentador te dirá sí o no. Desde un punto de vista clásico, en el peor de los casos nos hará falta realizar 3 preguntas. Y es que podemos preguntar, ¿está en la primera? Si te dice que no, pasaremos a preguntar por la segunda puerta. ¿Está en la segunda? Si te dice que no, preguntamos por la siguiente. ¿Y en la tercera? Si te dice que no, ya sabemos que está en la última, por lo tanto no hace falta preguntar. Y si te dice que sí, pues ya lo hemos encontrado con 3 preguntas. Por tanto, 3 es el número de preguntas que tendremos que hacer. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿y si llevamos este problema al mundo cuántico? ¿Podemos reducir el número de preguntas que tenemos que hacer al presentador? Pues veámoslo. El primero de los pasos, y esto era algo que se daba en el enunciado, es cuantizar este problema, es decir, cómo vamos a representar en un circuito lo que es una pregunta al presentador. Entonces lo que dábamos era este oráculo que tenemos aquí. Vamos a definir un oráculo U que tiene 3 qubits de entrada y 3 qubits de salida. Dentro de esos 3 qubits de entrada, los 2 primeros van a hacer referencia a la puerta por la que estamos preguntando. Es decir, si metemos, por ejemplo, el elemento 01, quiere decir que estamos preguntando por la puerta 1. Y el tercer qubit, que inicialmente va a estar a 0, va a determinar si esa puerta contiene el coche o no. Si en la salida ese qubit sigue a 0, quiere decir que ahí no está el coche. Sin embargo, si ha cambiado al valor 1, quiere decir que ahí sí que estaba el coche. Entonces, bueno, visto de esta manera, lo que tenemos es un oráculo que está marcando un elemento y los demás los deja igual. Por lo tanto, lo primero que podríamos hacer es resolver dicho problema a través de Grover, que en particular cuando la relación entre soluciones buenas y soluciones malas está en 3:1, aplicando Grover una única vez, conseguimos la solución exacta. Entonces, veámoslo en Queer, que tiene sentido esto que acabamos de decir. Este es un ejemplo de un oráculo U que conoce dónde está el coche. Entonces, bueno, podemos comprobar desde un punto de vista clásico haciendo preguntas en cuál de las puertas está. Por ejemplo, en la puerta 00 no está porque el último qubit sigue a 0. En la puerta 01 tampoco. En la 10 tampoco. Sin embargo, en la 11 sí que está, porque el último qubit ha cambiado del 0 al 1. Por lo tanto, el coche en este caso estaría en la tercera puerta. En la última, en la cuarta, vamos. Pero, como decimos, hemos tenido que hacer en este caso 3 preguntas. Pero veamos cómo podemos resolverlo con Grover. En este caso, el último qubit está poniendo un 1 en la solución. Pero realmente a nosotros lo que nos interesa es, en vez de poner un 1, que cambie de signo a ese elemento. Y la forma de que cambie de signo es haciendo esto que tenemos aquí, que ya hemos utilizado en otras ocasiones. Con 2 puertas Hadamard iniciales, lo que vamos a hacer es crear la superposición de todas las soluciones. Entonces, como podemos ver aquí a la derecha,
al aplicar este circuito se ha dado la vuelta justo al elemento que nos interesa, el 1, 1, a través de ese último qubit que acabamos de utilizar. Y ahora, si aplicamos el oráculo de Grover en la puerta de Grover al principio, sobre los dos primeros qubits, vamos a amplificar justo ese estado, y en particular es el 1, 1 el que vamos a observar en los dos primeros qubits, que es justo la puerta donde estaba el coche. Y como digo, en este caso, como la relación está 3 a 1 entre soluciones buenas y soluciones malas, vamos a poder ejecutar solo un único SOT y obtener la solución con un 100% de probabilidad. Por lo tanto, con una única pregunta al oráculo, utilizando una única vez dicha puerta, hemos conseguido determinar dónde está el coche. Pero bueno, esto era demasiado fácil, vamos a decir, y quería complicar un poquito más el enunciado. Entonces puse una restricción bastante fuerte, y es que no se pueden utilizar puertas que afecten a más de un qubit. Y en el caso de la solución anterior, precisamente la puerta de Grover tiene un control Z, y eso ya es una puerta que está trabajando sobre dos qubits distintos. Entonces lo que dije es, bueno, os dejo hacer dos preguntas al oráculo, es decir, utilizar dos veces ese operador U, que sigue siendo una mejora respecto a la parte clásica que utilizaba tres preguntas, pero solo podéis utilizar puertas que afecten a un qubit. Bueno, y este es el momento perfecto para parar el vídeo. Si no queréis ver la solución, lo queréis pensar primero, porque ahora vamos a pasar directos a ver cómo se resuelve. La clave del problema es dándose cuenta de que gracias a la computación cuántica podemos preguntar por dos puertas a la vez. De esta forma podemos hacer preguntas tipo: ¿está el coche en la puerta 0 o en la puerta 1? Y te puede decir el presentador sí o no. Si te dice que no, descartas dos puertas de golpe. Y si te dice que sí, pues ya sabes que está en una de esas dos. Y jugando con eso, ya veremos cómo podemos codificar eso en el circuito, podemos resolver el problema. Porque entonces habría que hacer únicamente dos preguntas. La pregunta: ¿está en la puerta 0 y 1? Y después preguntar: ¿está en la puerta 0 y 2? Entonces, si nos dice que sí a la primera pregunta y nos dice que sí a la segunda, es decir, si está en la puerta 0 y está en la puerta 1, y está en la puerta 0 y en la puerta 2, ya sabemos que el coche está en la puerta 0, porque es la única opción de que esté en ambos conjuntos. Si nos dice que sí a la primera pregunta y nos dice que no a la segunda, quiere decir que el coche está en la puerta 1, ya que por decir que sí a la primera sabemos que está o en la 0 o en la 1, y por decir que no a la segunda descartamos el 0, por lo tanto está en la 1. Del mismo modo, haciendo estas comprobaciones, sabemos que respondiendo únicamente a esas dos preguntas conseguiríamos resolver nuestro problema. Y aquí es donde realmente está la complicación de todo este problema, el cómo podemos hacer esa pregunta por dos puertas al mismo tiempo. Bueno, realizar una pregunta por dos puertas a la vez realmente es sencillo, lo que es complicado es interpretar la solución. Y es que, volviendo a nuestro oráculo, si ahora en el primer qubit ponemos justo antes de empezar una puerta Hadamard, estamos creando la superposición entre la puerta 00 y la puerta 01. Por lo tanto, al enviarlo a través de la puerta U, ya estamos preguntando por esas dos puertas al mismo tiempo. Pero claro, a nosotros lo que nos gustaría ahora es saber si está el coche en una de esas dos o no está en una de esas dos. Y realmente, si ahora con un único lanzamiento hacemos una medición sobre el último qubit, nada nos garantiza que estando el coche en una de esas dos vayamos a ver el 1. Habría un 50% de probabilidades de acertar, por lo tanto, como únicamente tenemos un SOT, esto no es una idea que sea válida. Y aquí viene la parte en la que nos tenemos que dar cuenta, la parte bonita del ejercicio, es que realmente lo que queremos hacer es distinguir entre dos situaciones. Distinguir en aquellos casos en los que el output va a ser siempre 0 para nuestro input, es decir, distinguir si para la puerta 0 y para la puerta 1 siempre vamos a obtener un qubit 0, o el caso en el que para una de las dos el coche se enciende, el qubit se enciende porque hay un coche o no. Es decir, hay dos situaciones, que las dos salidas sean 0 o que una salida sea un 1 y la otra sea un 0. Es decir, tenemos que distinguir si la función U, si el oráculo U es una función constante o una función balanceada. Y eso es algo que podemos hacer con el algoritmo de Deux-Jotza utilizando un único SOT. Por lo tanto, si hacemos el algoritmo
y la función es constante, eso quiere decir que el coche no está en ninguna de esas dos. Hemos obtenido 2 veces un 0. Y si la función es balanceada, quiere decir que para un caso hemos obtenido un 0 y para el otro caso hemos obtenido un 1. Así que con una pregunta hemos conseguido resolver este problema. Veamos en Queer que todo esto pues tiene sentido. Aquí tenemos nuestro oráculo. En particular es un oráculo que se enciende con el qubit 1. Pero es algo que aparentemente de primeras no sabemos. Entonces vamos a aplicar esta idea del algoritmo de Deutsch-Jozsa. Esto quiere decir que en el último qubit aplicamos esto que tenemos aquí y en el primer qubit, que es donde van a estar nuestras variables, aplicamos una puerta Hadamard al principio y al final. Como aquí no hemos observado el estado 0, quiere decir que la función es balanceada y por tanto en una de estas dos puertas vamos a encontrar el coche. Si cambio este oráculo U1 por U0, igual vamos a observar un 1 en el primer qubit. Eso quiere decir que es una función balanceada. Pero si lo pongo, por ejemplo, para U3, es decir, aquella donde el coche está en la última puerta, vamos a ver que el primer qubit está en un estado 0. Eso quiere decir que la función es constante, por lo tanto la puerta 0 y la puerta 1 van al mismo elemento, y eso querría decir en este caso que no hay ningún coche en ninguna de esas dos puertas. No os preocupéis si en algún momento os he perdido, si pensáis que es muy difícil, o sea, podéis ver el vídeo todas las veces que queráis. Y es que estos problemas, estos retos de programación, estaban catalogados en dificultad de 1 a 5, y este en particular se le asignó una dificultad de 4, ya que, aunque por detrás hay una idea muy sencilla, que es el algoritmo de Deutsch-Jozsa, pues bien, hay que darse cuenta de muchos detalles todo el rato, estas dos preguntas que podemos hacer, encontrar esta equivalencia, el ver que Grover no vale porque tiene estas dos puertas, entonces es mucho con lo que hay que jugar. Entonces espero que si participarais os lo pasaréis bien en este tipo de retos y nada, gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana.